Partimos este 2021 deseándole a todos nuestros seguidores en redes sociales mucho éxito y bueno, vamos a iniciar este año con una conversación con un invitado especial, sociólogo, periodista, analista político, Juan Francisco Coloane, a quien le enviamos un afectuoso saludo. Francisco, hemos estado siguiendo las noticias y hemos visto lo que ha estado pasando en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, pensando en que Estados Unidos siempre se había mostrado como el faro de la democracia a nivel mundial y de pronto nos topamos con este tremendo estallido de violencia que termina arrasando el Capitolio e interrumpiendo un proceso que en general siempre se había mantenido a lo largo de la historia de Estados Unidos como inalterado. Hola Esteban, muchas gracias. Agradezco esta invitación. Es bueno mantenerse en contacto y estar vinculado con el mundo estudiantil y con el mundo académico. Y dije estudiantil primero y académico después. Mira, en primer lugar, quiero partir de algo bien macro, en el sentido para poder entender en qué contexto se desarrolla este evento y sucede este evento, de la violencia, con el resultado que tenemos, que hoy día tengo entendido que están desplegados 20.000 soldados en la capital de Estados Unidos. Son más que los soldados que hay en Afganistán hoy día, los que hay en Washington, D.C. Ese es el dato práctico concreto para poder prevenir cualquier tipo de alteración al proceso de transmisión del mando. Pero en lo macro está el tema de la crisis, no de la democracia, sino de la crisis del Estado liberal como concepto de Estado. Es decir, cuando hablo de Estado liberal, hablo de la estructura del Estado con sus instituciones, tanto de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y poder judicial, y el resto, ¿no es cierto?, de la maquinaria de lo que hace funcionar a un Estado-nación. Esa concepción institucional del Estado liberal llegó a un punto, yo diría, de decadencia, si me atrevo a usar el término, en el sentido de la descomposición institucional, no solamente en Estados Unidos, sino que a nivel global. Ahora, se refleja en Estados Unidos, que es el país símbolo, como tú bien lo dices, de la democracia. Ahora, la democracia es un instrumento, perdón, que al mismo tiempo podría llamarse ese instrumento de objetivo a la vez, en el sentido de que las naciones aspiran a vivir en un ambiente de convivencia democrático, en un ambiente organizacional, en un ambiente de estructuración social orgánica, democracia, con libertad de expresión, con una serie de elementos que aseguran esa convivencia en forma pacífica y en forma segura, y en donde el individuo, la persona, participa con amplios grados de libertad, aunque también bajo un sistema de cierto control y de obligaciones. Está todo el tema de los derechos humanos y las obligaciones de los seres humanos para poder hacer cumplir los derechos humanos. Eso que se llama democracia es una expresión del Estado. Y no al revés. Donde ocurre la democracia es en la estructura del Estado, que es un aparato, que es un instrumento, que es un ámbito. Ese Estado liberal, desde el punto de vista institucional, lo que está en decadencia, diría, se expresó en Estados Unidos con ese grado de violencia, porque ya venía degradándose la estructuración de su Estado, perdón, la pertinencia, la legitimidad, dando el término, de ese Estado venía perdiendo validez, venía perdiendo consistencia a lo largo del tiempo, por una serie de situaciones que Estados Unidos, que es un país excepcional, debemos acceder a ese concepto, en el sentido de que es excepcional por ser el país hegemónico a nivel global. Después del desplome soviético
en la década del 90, 1990, Estados Unidos necesariamente, por ausencia de la contraparte en un mundo de bipolaridad, que hasta 1990 era un mundo bipolar, le llamó Guerra Fría, pero no es exactamente lo mismo. Había una bipolaridad en el sentido que el orden mundial estaba de alguna manera pactado entre dos potencias mayores, que son potencias nucleares, que se siempre pone ese énfasis, que son las dos potencias nucleares, muy distantes del resto de las naciones que tienen acceso al poder bélico nuclear. Digamos, Unión Soviética y Estados Unidos eran dos potencias nucleares que marcaban de alguna manera el estado de situación y el estado de las relaciones internacionales en el mundo hasta 1990. Eso se despedaza, esta bipolaridad se despedaza y no se desprograma. Se mantiene un poco la característica institucional de esa bipolaridad que se le llama Guerra Fría, se le mantiene como cultura. Sin embargo, permanece Estados Unidos como un poder hegemónico. Esos años en que Estados Unidos ha estado como un poder hegemónico casi absoluto, compartido con la Comunidad Europea, con Australia, con Japón, compartido en una alianza que se llama Alianza Transatlántica, que es un espacio, un espectro ampliado de la hegemonía de Estados Unidos. Bueno, ese ámbito en donde Estados Unidos era el que marcaba las pautas, se desarrolló desde el desplome soviético, son 30 años, 2000, 2010, 2020. Es decir, vamos 30 años de desplome soviético y no hay orden internacional. Ese es el tema fundamental. Ese peso del orden internacional ha tenido que manejarlo Estados Unidos. Ha tenido que manejarlo la institucionalidad de Estados Unidos. No voy a enumerar las guerras que han estado involucradas, que están involucrados Estados Unidos en esos 30 años, o la Alianza Transatlántica y más concretamente la OTAN. Hay una historiadora, que yo te doy el nombre, se llama Jill Lepore, Jill, Lepore, tal cual, Lepore, muy bueno. Y tú puedes ir a Google y vas a, pones Lepore, Number of Wars in the USA after USSR collapse. Bueno, Jill Lepore, que es una historiadora, va ahora 350, 400 guerras en 30 años. Es decir, ha habido más guerras, no instigadas por Estados Unidos, ha habido más guerras en ese orden mundial unipolar, porque Esteban, ¿no? ¿Estefan? Esteban. Porque entenderás, Esteban, que orden mundial no ha habido, y multipolaridad ha sido un chiste, usando la palabra no académica, pero no ha existido multipolaridad, ha sido una dispersión de orden mundial. El orden mundial ha sido comandado por Estados Unidos liderando la Alianza Transatlántica, y no ha habido ningún contrapoder que se le haya puesto enfrente. Claro, pensando en que en la Guerra Fría los estados satélites estaban relativamente alineados y por lo tanto las zonas de contacto se limitaban. Muy bien dicho, exactamente. Entonces, había un tema de alineamiento permanente. Ese peso es el que no está bien analizado ni siquiera por Foreign Policy. Te voy a dar un autor que sí lo analiza bien, que es Stephen Waltz. Escribe con John Mearsheimer este otro libro importante que tiene que ver también con la... Es un aspecto específico lo del lado de Israel. Perfecto. Sin embargo, es importante porque este libro está con John Mearsheimer y Stephen M. Waltz, que son dos académicos, Mearsheimer de Chicago y Stephen Waltz estaba hasta hace poco en Harvard, no sé dónde está ahora. Bueno, pero esta dupla es la que mejor entiende el tema de la hegemonía absoluta, entre comillas. Lo absoluto es nido. El libro de él es Taming American Power, cómo aplacar el poderío norteamericano. Y la tesis de Stephen Waltz es que hay una hipertrofia en el sentido de un órgano de poder demasiado exagerado, demasiado grande. Cuando tú tienes un corazón grande, muy grande, actúa en contra tuya, es lo que le pasa al corazón del deportista.
tú puedes haber leído en la prensa vulgarizada, digo vulgarizada en el sentido de ampliada, no en términos de vulgar. No se entiende, se entiende. Estoy hablando de, ahora llaman viralización. Claro. Bueno, la prensa, de que cuando un órgano está demasiado grande, actúa en contra de sí mismo, o en contra del organismo. La sociología y la sociología política es bien orgánica. Eso el profesor Pizarro lo sabe muy bien. Yo soy de esa línea, por lo menos. Yo soy estructuralista en mi manera de pensar, no rígidamente estructuralista, sino yo creo en la... sociológicamente hablando, yo soy un funcionalista, de todas maneras. No me aparto de esa línea como ordenación mental, porque si no te dispersas. Entonces, volviendo a lo hegemónico, esto que pasa hoy día en Estados Unidos, si tú no haces un enfoque, por lo menos, si uno no hace un enfoque desde el punto de vista de la responsabilidad global que tiene Estados Unidos y la responsabilidad global institucional adentro en su política doméstica, es muy difícil entender el grado de la violencia. Porque por mucho que el grado de la violencia sea lo que se llama clases sociales postergadas, en donde en forma negativa y muy reduccionista se le habla de una mayoría blanca postergada salarialmente y en términos de clase social y en términos de beneficios del bienestar de la sociedad, digamos. Eso es una simplificación. Aquí hay de todo, digamos. También han votado afroamericanos por Trump, y muchos hispanoamericanos también, y muchos chinos, y muchos coreanos, y de muchas razas. Ahora, obviamente que porque Estados Unidos en más del 50% continúa siendo una sociedad, entre comillas, blanca, caucásica, por decirlo de alguna manera, obviamente hay un porcentaje alto también de afroamericanos y de no caucásico blanco, como se le llama en la terminología de ellos, que votó por Trump. Entonces, aquí el problema social es uno, el problema de la postergación y la exclusión. Sin embargo, el problema institucional es el que hay que abordar, desde mi punto de vista, porque en la crisis del Estado liberal que se refleja en Estados Unidos, esa institucionalidad no ha dado el ancho, no ha dado abasto, no ha sido capaz de sostener, administrar políticamente y administrar socialmente la demanda del flujo económico, la demanda del impacto de la economía. En Estados Unidos también el modelo neoliberal, que a mí no me gusta llamarlo modelo neoliberal, a mí me gusta llamarlo ajuste estructural económico permanente. El profesor Pizarro puede discrepar conmigo en eso, porque nosotros trabajamos juntos en esa línea, cuando éramos colegas, hace muchos años. Pero a mí me gusta hablar de ajuste estructural económico permanente, es decir, que tú siempre tienes que estar ordenando tu balanza de pago, ordenando tu balanza fiscal, ¿no es cierto?, conteniendo el gasto social, que no se te dispare. Hoy día estamos en una situación bien crítica respecto a ese gasto social por la variable demográfica y el aumento de la población y el volumen, ¿no es cierto?, de atención al cual tú tienes que atender. Entonces, volviendo a la crisis del Estado liberal en relación al peso hegemónico de Estados Unidos, esta sociedad norteamericana ha tenido que soportar, cuando hablo soportar, absorber, demostrar resiliencia, demostrar capacidad de sostener esa responsabilidad, esa institucionalidad. Y desde mi punto de vista, la caracterización que se hace del Estado liberal, y donde incluye también las constituciones, si el clima constitucional de renovación de constituciones, eso es global. Uno percibe de que no solamente en Sudáfrica, Mozambique, en Filipinas, la India es más lenta, pero en la propia Rusia, en Gran Bretaña, el Brexit es un cambio constitucional, de alguna manera, aunque Boris Johnson no quiera admitirlo. Hoy día ha sido remecida la Constitución de Estados Unidos. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista macro, esta crisis del Estado liberal es una crisis institucional de ese Estado liberal. Va más allá de la democracia. No es la expresión de la democracia de ese Estado o la expresión democrática de ese Estado, sino que es la estructuración de los instrumentos que componen ese Estado, partiendo obviamente de la realidad constitucional de cada país,
en el sentido de la letra constitucional y cómo está expresada institucionalmente esa letra constitucional. Entonces, ¿qué sucede con la Constitución de Estados Unidos? ¿Qué sucede con la institucionalidad de Estados Unidos, de ese Estado liberal que yo creo que está demostrando, está atravesando una crisis? Tiene el peso global más que cualquier otro país. Todo, de alguna manera, todo país está afectado por lo global. Chile en su medida, con Barbalá en su medida, una aldea en la India en su medida, todos. Sin embargo, el peso de lo global en Estados Unidos es mucho mayor, es mucho más significativo, por eso el grado de esa violencia. Esa violencia es una equivocación simplista, periodística, y muy demagógica, y de políticos. Yo te digo, los demócratas son muy de bajo cuño en Estados Unidos, esta clase de demócratas, que dicen que Trump alentó, que Trump arengó. No, Trump lo único que decía es, no es que valorara, sino que de alguna manera estaba como agradeciendo a los que lo apoyaron de alguna manera, solemnizaba con los que lo apoyaron. Pero no era ningún asalto al Capitolio, como aparece en la... Yo estaba viendo día a día las noticias en los canales norteamericanos, de que él está acusado de insurrección. Eso es una barbaridad. Digamos, Trump nunca dijo asalten al Capitolio, ni directa ni indirectamente. Lo único que hizo fue, entre comillas, darle un saludo de apoyo a sus partidarios, que es lo que hace un político. Entonces, eso se transforma en un alegato, ¿no es cierto?, que termina en impeachment, en un proceso de destitución. Esa caracterización que hace el Partido Demócrata de la situación política de Estados Unidos, digamos, olvidándose primero de que entre demócratas y republicanos hay una disputa de poder global, en interpósita persona, como se dice. Digamos, Trump representa un sector de republicanos, un sector del poder en Estados Unidos, que está en disputa con otro sector de poder representado por Biden y los demócratas, que son las dos propuestas de orden mundial, ¿no es cierto? La propuesta de orden mundial del foro, por decirlo de alguna manera, que representa Donald Trump y aquellos que lo apoyan, que no son demasiado visibles, y tampoco en el otro lado son demasiado visibles, aunque en el lado demócrata aparecieran ser más visibles. Y con esto no me estoy desenfocando del tema de la crisis del Estado liberal. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad global que tiene Estados Unidos, que se reduce a la disputa por la presidencia en Estados Unidos, por el uso del aparato del Estado en Estados Unidos, es reflejo de una disputa de poderes a nivel global. Aquí claramente, no voy a usar la palabra conspiración, porque es una falta de respeto. Cuando tú quieres descalificar a alguien, le dices, estás con tesis conspirativa. Claro, tesis conspirativa, cierto. Claro, y es un reduccionismo analítico, eso es flojera, es pereza. Pero quiero tomar ese punto muy brevemente, Sí. porque hay muchos seguidores de Donald Trump que precisamente caen en ese tipo de tesis y que fueron los que también uno vio que estaban protestando en el Capitolio. O sea, es una mixtura de descontento, teóricos de la conspiración, negacionista, es como un gran etcétera lo que... Un gran etcétera, exactamente. Es una amalgama muy compleja. Entonces, son distintas realidades. ¿Cómo uno puede entender esas distintas realidades? Lo que sí que hay que conceder, hay dos cosas que hay que conceder en donde los medios han fallado. Desde el New York Times, incluso hasta Foreign Policy y Foreign Affairs, que podrían ser tres referentes de información respecto a esto. Ya los europeos están muy de capa caída. Europa tiene tantos problemas internos domésticos que la información internacional en Le Monde, la República, el país, no es de buen nivel. No están en lo global, están en lo de Europa. Y los alemanes, fíjate que es peor que Chile, en el sentido del ultracentrismo.
están preocupados de ellos, de lo que pasa adentro, con los turcos, con los inmigrantes, con la economía. Pero no tienen una... Yo estaba tratando de ver la prensa alemana respecto a una visión internacional. En India es distinto. Los indios, en inglés hay revistas. Te voy a dar una revista, ¿tú lees inglés? Un poquito. Sí, un poco, sí. Hay una revista india que se llama Economic and Political Weekly. Tú la puedes googlear, EPW, Economic and Political Weekly. Ellos tienen una visión global bien macro del asunto. Y el análisis que ellos hacen en Estados Unidos es muy interesante porque ellos ven que lo que sucede hoy día en Estados Unidos tiene que ver con la disputa de los poderes globales que no están muy identificados. ¿Qué representa Trump? ¿Qué representa Biden? Porque los dos son representantes de dos estructuras de poder que se están disputando de cómo debe ser la hegemonía de Estados Unidos. La hegemonía de Estados Unidos planteada, de acuerdo a la tesis de Trump con la cual él accede al poder, es una tesis de disminuir la violencia y las guerras a nivel global y centrarse en la economía. Digamos, centrarse en la prosperidad en función de mejorar y hacer la economía algo más práctico, algo más llevadero, porque es un término muy general, en el sentido de expandir las posibilidades económicas. Y claramente que Estados Unidos ve que China altera esa posibilidad. China, más que un enemigo bélico, es un enemigo económico para esa hegemonía de Estados Unidos, en el sentido de que por el volumen comercial de China, por el volumen de liquidez que los chinos manejan, se desequilibra cualquier región y cualquier situación. Ellos están comprando tierra en todas partes. Están comprando, porque tienen liquidez. 80% del mundo del globo es privado, de alguna manera. 20% del mundo es estatal, por llamarlo de una forma grosera. Por lo tanto, los chinos entraron en esa tesitura, en esa forma de hacer las cosas, de ir a comprar. Y eso marca desequilibrio, está desequilibrando la economía global. De alguna manera ya China cumplió su rol de fortalecer aquellas partes débiles que no es cierto, hacía eficiente la economía manejada por las transnacionales occidentales o por las potencias occidentales, por llamarlo de alguna manera, de la Europa comunitaria de Estados Unidos. China llenó ese vacío desde el año 2000 hasta ahora. Sin embargo, ahora China es un competidor neto de la Alianza Transatlántica en términos económicos. Y eso estratégicamente, en el mediano y largo plazo, es muy, muy importante para el predominio de la Alianza Transatlántica y para el predominio de esa hegemonía que Estados Unidos desea mantener y sostener. Entonces, esa estructura de poder que representa Trump es la que se ve reflejada en el sentido de que esa estructura dice: ustedes han manejado el periodo postsoviético durante 30 años, ¿y quiénes son ustedes? Fundamentalmente, y lo voy a decir en forma bien abierta, es la socialdemocracia con las transnacionales. Ese es mi punto de vista analítico. Digamos, hay otros académicos que dirán otra cosa, pero yo creo que después del desplome soviético, y eso lo dice claramente Anthony Giddens en La Tercera Vía, que de la perspectiva de socialismo abierto, él dice: la socialdemocracia tiene que unirse al proceso de globalización, y automáticamente está diciendo: las transnacionales no son nuestros enemigos, son nuestros aliados, ¿no es cierto?, en fortalecer el Estado, en recuperar el estado de bienestar y hacer, ¿no es cierto?, este mundo no bipolar, este mundo multipolar, un mundo de un bienestar para todos. Esa es la idea de Anthony Giddens, que era la idea también de la socialdemocracia chilena, era la idea de la presidenta Bachelet, de un estado de bienestar moderno. Dime. Y bueno, y ahora que en la discusión nacional todos son socialdemócratas. ¿Ah? Ahora que en la discusión nacional todos son socialdemócratas, todos se autodefinen socialdemócratas, aunque nadie tiene muy claro realmente de qué socialdemocracia está hablando cada uno. Exactamente. Exactamente, Esteban. Muy bien. Usted tiene un 7
no va para marzo, sino un 7. Bueno, tú me sigues entonces. Entonces, esa socialdemocracia, con las transnacionales, más el multilateralismo, y toda esa realidad institucional posguerra fría, post-diploma soviético es la misma. No cambió hasta el día de hoy. Es el otro tema del Estado liberal global, de que toda esa institucionalidad, que en términos de ciencia política se llama constructivista o conductista, que tú puedes ir a los esquemas de las distintas tesis o escuelas de pensamiento en ciencia política, el constructivismo es Kio Hein, el que vino a Chile, un famoso cientista político. Hay una tendencia muy abierta, yo diría muy expandida, de constructivismo o constructivismo en ciencia política o en teoría de relaciones internacionales que te habla de esa institucionalidad, ¿no es cierto?, hay que mantenerla. Pero resulta que esa misma institucionalidad era de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, entre 1945 y 1990, tú tenías paz y equilibrios de poder y no al holocausto nuclear. Eso era el núcleo de desordenación. Cuando se acaba esa bipolaridad, queda el núcleo economía, crecimiento económico, libertad y democracia. Ya no había el peligro del holocausto nuclear y la paz estaba asegurada. Y quedó la economía, seguridad y finanzas, por decirlo de alguna manera. Eso es constructivismo. Ese constructivismo y ese conductismo no te dio un orden mundial nuevo. Tú tienes hoy día, Esteban, una situación caótica, incluyendo la pandemia. Otro día vamos a discutir cuál es el origen. Claro, lo que pasa es que básicamente se mantienen las mismas reglas del juego de hace 70 años atrás y están obsoletas. El tema de la reforma de las Naciones Unidas, que nadie quiere tocarlo. Por un lado, las 4 potencias que están intentando entrar al Consejo de Seguridad, pero más allá de eso no hemos visto grandes avances, salvo algunos temas económicos y sociales en las últimas 2 décadas. Pero más allá de eso, la estructura política del orden internacional en el sentido de Naciones Unidas es casi la misma. Casi lo mismo. Eso no ha funcionado. No ha permitido generar un nuevo orden mundial de equilibrios. No han habido equilibrios. No han habido equilibrios regionales. En ninguna parte. Es decir, en Asia no hay equilibrio regional. China, India, superpotencias. En América Latina, México, Argentina y Brasil. Superpotencias. En Europa, Alemania, Francia, superpotencias. Yo tengo relaciones con Italia, bastante cercana desde el punto de vista laboral. Italia ve a Francia como una potencia. Las grandes compañías italianas, no grandes, pero muchas empresas italianas han sido apoderadas por las multinacionales francesas. Francia tiene 5 multinacionales o corporaciones nacionales entre las 15 más importantes del mundo. Italia tiene 1. Alemania tiene 4 o 5. Inglaterra tiene 3 o 4. Estados Unidos tiene 10. Entonces, el desequilibrio es muy grande. China complicó más aún las cuestiones. Además, usan el rótulo de Partido Comunista Chino, lo que está haciendo Mike Pompeo hoy día, que dice, ¿cómo es posible? Y Pompeo es muy inteligente, es decir, no se ve, pero es inteligente, tiene buenos asesores. Dice, nosotros dimos la batalla contra el mundo soviético y contra el comunismo. Resulta que hoy día, después de 30 años de eso, los que están liderando prácticamente la economía es el Partido Comunista Chino, con el label, con el brand, con la marca, con la franquicia. No es verdad, digamos, no es eso, no es así. Claro, pero a nivel simbólico pega fuerte la idea. Pega fuerte la idea. Entonces, resumiendo un poco para el tema de la crisis del Estado liberal, esta violencia, que es una violencia social interna, que puede repetirse en cualquier parte del mundo, porque la violencia puede ser premeditada, abierta. Los republicanos dicen de que habían antifas ahí, había Black Lives Matter también. No, eso lo va a tener que mostrar el FBI. Vamos a ver si el FBI es independiente de verdad, cuántos eran que apoyaban a Trump y cuántos no son los que apoyaban a Trump. Hay que ver. Y esto no es teoría conspirativa, la política es así.
Los demócratas esperaban este asalto. La alcaldesa Bowen no puso la guardia antes. Ellos sabían que iba a haber un asalto. ¿Tú crees que en Estados Unidos no van a suponer que hay un asalto? Claro, o sea, de hecho, había informes del FBI que decían que ellos estaban informando de que esto venía. No pusieron una Guardia Nacional como están poniéndola ahora. ¿Por qué? Porque Trump tiene que ser el chivo expiatorio. Esto es una gran mentira. Mira, todos me dicen de que yo soy pro-Trump. Yo no soy pro-Trump, yo analizo. Es decir, el análisis tiene un costo de la soledad, del aislamiento. Porque si tú no tomas partido, no puedes debatir con nadie. Aquí hay que tomar, para debatir hay que tomar partido. Yo no tomo partido. Es decir, yo no soy pro-Trump. Yo agradezco que me hayan invitado porque a mí no me invita nadie por esta postura que tengo. Y ustedes seguramente inocentemente me invitaron. Y salieron con esta plasta de Colobane que está... Yo estoy tratando de encontrar una explicación a esta violencia. Porque aquí hay dos grupos de poder donde me molestan los medios, y esto lo digo responsablemente. Yo hablo en la Bio, tú sabes, casi diariamente. Y le digo a Mochati, ni siquiera ustedes saben quién representa a Trump, quién representa a Biden. Yo sé que Biden representa a los emperadores digitales, eso ya se demostró. Biden es el representante de Gates, de Apple, de Google, Zuckerman, Facebook, de Amazon, lo que llamamos los emperadores digitales, más el nuevo mundo financiero, los nuevos emperadores financieros también. Ellos están planteando un orden mundial con características diferentes. Y un poco para ponerle la guinda a la torta, por decirlo de lo que estoy diciendo, ¿cuál es el tema de estos emperadores digitales y de este mundo financiero? Que ellos llegaron a la cima del poder. Incluso desafiaron por 4 años a Trump. Han desafiado a las transnacionales manufactureras paquidérmicas, las del petróleo, la de la alimentación, la de la manufactura clásica, física, digamos. Porque hay claramente dos transnacionales muy significativas que se reparten el capital en el mundo, las financieras y las no financieras, que son financieras desde el punto de vista que son fabricantes, son transnacionales manufactureras, que tienen, ¿no es cierto?, formas de operar diferentes, dimensiones distintas e impactos en el empleo diferentes. Es decir, obviamente que la empresa del petróleo tiene más impacto de empleo que las aeronáuticas, que los dueños de aviones. Los que hacen aviones emplean más gente que los que usan los aviones, por decirlo de alguna manera. Los que trabajan en el sector forestal emplean más gente que los que, ¿no es cierto?, financian las empresas forestales. No sé si me va siguiendo. Hay un tema de empleo y de volumen demográfico ahí. Por eso que China produce un desequilibrio y por eso que Trump entra a la cuestión de los precios. Porque dice, no, si China tiene ese capitalismo que tiene tal influencia a nivel global y al PIB, ¿no es cierto?, global, bueno, no que regulen, que entren en la misma fisonomía financiera del costo que hay en el resto de los países. Porque el costo en China es distinto. Los chinos, claro, producen en ese volumen a otro costo. Y Trump dijo, bueno, no Trump, el equipo económico, vamos a nivelar esto un poco, a equilibrarlo. Entonces, pero volviendo al tema de lo financiero y lo no financiero, ¿cuál es el problema central de los emperadores digitales? Que no tienen acceso al botón nuclear. Digamos, si hay algo donde ellos no van a tener acceso, Bezos, Amazon, Google, aunque sean los dueños de la tecnología y la programación digital, las fuerzas militares de Rusia, de China, Estados Unidos, Alemania, esas fuerzas militares, Alemania no, que tienen acceso al botón nuclear, tienen que ser independientes de los emperadores digitales y los emperadores financieros. Tú no puedes llegar a un ápice en la pirámide del poder en donde
el poderío nuclear, que era una cuestión de Estado, fundamentalmente, no era una cuestión de capital privado, era una cuestión de supervivencia territorial, supervivencia humana, por último, desde el punto de vista de la Tierra. Es decir, el famoso botoncito nuclear. Tú ves que Nancy Pelosi salió en los periódicos, no sé si tú lo leíste o lo viste en televisión, que dice, ella tuvo conversaciones con el general en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que Trump no tuviera acceso al botón nuclear porque él era capaz de usarlo. ¿Tú escuchaste esa noticia? No lo recuerdo, no recuerdo. Bueno, eso salió. Entonces, salió en la prensa eso. Yo te lo digo como ciudadano, y esto es parte del análisis, parte de mi conversación contigo. Yo no quiero escuchar eso, que me lo diga la prensa, de que la Pelosi le dijo al general jefe de las Fuerzas Armadas, este tipo es loco, no le den acceso Sí al lo botón recuerdo, nuclear. lo recuerdo porque lo leí en El País. En El País salió la noticia, lo recuerdo. Yo soy conservador en ese punto. Yo no, no me lo digan. ¿Por qué no me lo digan? ¿Cómo se refiere ella al loco? ¿A qué nivel llegamos? ¿Es eso lo que representa Trump? ¿La locura de ese sector del poder? ¿Que se ve afectado por los otros? Digamos, todo el resto son los que tienen la razón. Y Trump, más de 75 millones de votantes en Estados Unidos, están todos equivocados. O 70 millones de estadounidenses están equivocados. Son todos ignorantes. Yo tengo un colega en donde yo trabajo, me dice, no, hay una tropa de ignorantes. Los que votan por Trump son todos... Lo mismo que dijo Clinton. ¿Por qué pierde Clinton? Los trató de ignorantes. Son todos ignorantes, tipos que no valen nada. Ese nivel de descomposición es a todos los niveles. Y esa es una decadencia, claramente, del Estado liberal. Porque el Estado liberal no está educando en función de los principios del liberalismo. Porque si tú vas a los manuales más básicos de ciencia política, el liberalismo tiene justicia social. El estado de bienestar es un invento del Estado liberal, o el estado de bienestar social. La socialdemocracia es un invento liberal. La socialdemocracia no es un invento del bolchevismo leninista. La socialdemocracia es una dimensión del Estado liberal. Háganlo bien. Háganlo en forma ordenada. Eduquen de esa manera. No se educaron de esa manera. Entonces hoy día la disputa en Estados Unidos entre conservadurismo e izquierdismo. Digamos, los sectores que apoyan a Trump, Fox News, por ejemplo, que ahí está ese think tank de medios que ellos tienen, hablan del izquierdismo, el izquierdismo radical versus el conservadurismo. Y esa división del conservadurismo versus el izquierdismo radical es muy peligroso porque una polarización es una falsa polarización. Yo soy de izquierda, sin embargo también soy conservador en muchas cosas. No lo voy a señalar aquí. ¿Ah? Y hoy día conservadurismo, liberalismo, no es de 100 años atrás. Hay valores distintos. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo explicar esto? Hay que ir a lo macro. Hay que ver que aquí hay una disputa de poder global que se traslada a Estados Unidos y genera durante 4 años una guerra permanente en esos dos poderes para destituir a Trump, la trenza rusa, desde el comienzo. Él no ganó por votos reales, ganó por manipulación rusa. Por favor. O sea, el mismo argumento que ahora se está ocupando al revés. O sea, poco menos que la elección fue robada, fue mañana. Claro, el argumento que la elección fue robada. Ahora, yo quiero darle el beneficio de la duda de que la Attorney Barr, que es el fiscal general de Estados Unidos,
el poder legislativo no es la estructura de la Corte de Justicia, sino que el fiscal Barr no acogió ninguna denuncia realmente. Él no puso un equipo a investigar si efectivamente hubo fraude o no. Por una razón de Estado, de orden de Estado, dijo, la elección fue correcta todo. Se precipitó, porque si le abre un poco la compuerta, es como abrir una válvula para que se escape la presión. Él aumentó la presión, diciendo, no, aquí no hubo fraude. Tú tienes que darle el beneficio a la duda de que puede que haya habido fraude. Claro, habría sido No lo mejor que se hicieron. hubiese investigado primero y después se hubiesen hecho las declaraciones, pero no al revés. Exactamente. Y decir no, que le den una explicación a Trump como presidente, y en una reunión privada inclusive, Barr va y le dice, mira, bla, bla. No, fue a la prensa. Se puso en una posición inmediata. Y eso significa que hay una presión política de los poderes fácticos que apoyan a Biden. Biden ha estado muy, no titubeante, muy cauteloso en no introducir ningún comentario respecto al Capitolio, ¿no? Estuvo en contra de la violencia, pero no se ha manifestado respecto al impeachment y respecto a la destitución. Porque al final el político ducho antiguo tiene que pensar de que si destituyen a Trump antes del 20, la cosa es muy peligrosa. Porque Estados Unidos, la población norteamericana, no es que tenga más armas que el ejército, pero para poder contener esa cantidad de armas que hay en Estados Unidos, en ambas partes, no solamente republicanos, también demócratas, va a tener que prácticamente militarizar todo el país. Y eso sí que es desplome. A raíz de tu primera pregunta, la democracia en decadencia. Claro, hay una democracia en decadencia, pero que hay una cosa mayor en decadencia que la concepción de Estado liberal. Y la pandemia, porque ustedes me vinculan la invitación con la pandemia ataca el corazón de los defectos del Estado liberal, de la estructura institucional interna de ese Estado. Salud primaria, sistema preventivo, la determinante cultural en las personas. Hoy día las determinantes culturales es lo más importante respecto al COVID. Es la determinante cultural, más que otra cosa, más que la máscara inclusive. Porque tú te puedes quedar en casa sin máscara. Ahora, los que tienen que salir a trabajar y usar máscara es otro tema. Pero también si hay una determinante cultural, no, si se ha demostrado que la determinante cultural es clave en el mundo hoy día, es con la pandemia. Es decir, Europa, por determinante cultural, reduce y se vuelve a contagiar. ¿Cuál es esa determinante cultural? Hay que investigarla. ¿Qué es lo que hace que el europeo se contagie de nuevo? Es decir, ¿cuáles son los hábitos, las costumbres? ¿Cuál es el conocimiento? Porque hay tres elementos fundamentales para esa determinante cultural. La información que tú tienes o el conocimiento, el hábito y tus prácticas diarias, cotidianas. Conocimiento, hábitos, ¿no es cierto? Y tus prácticas, las prácticas. Ya. Y eso es lo que hoy día está demostrando de que durante todo este periodo eso también se ha debilitado. Y que yo no hablo solamente que tiene que ver con educación, tiene que ver con una cuestión de transmisión de persona a persona. La determinante cultural es algo que tiene que ver con la convivencia entre la gente. Dentro de una familia, dentro de las amistades, dentro de los lugares laborales o los lugares de estudio. Es allí donde se ejercita y se practica la determinante cultural, que es la que importa uno.
que ustedes estaban preocupados a las 10:30, a las 10:30. No fue razón. Ya hay una determinante cultural, una cierta puntualidad. El concepto se respetó, no me cambiaron las reglas del juego. No estamos hablando de otra cosa. Esas son todas determinantes culturales. Tú vas a obtener tu magíster por un determinante cultural, porque tienes un objetivo de vida y tienes hábitos, costumbres y conocimientos para llegar a ese objetivo, un determinante cultural. Es decir, y esto la pandemia lo está demostrando, que la determinante cultural es clave en reducir los riesgos de contagio. Es difícil porque hábitos o prácticas, costumbres y conocimientos se han deteriorado. A pesar de las redes sociales, hay una reducción de tu posibilidad de conocimiento, porque está la multitud o la multiplicidad de posibilidades de información, que en esa jungla de información cada uno elige la especificidad. Y además que ahí también está el otro problema, el tema de cuánta de esa información es efectivamente real y cuánto también puede ser prácticamente inventado. El tema de las fake news ha sido pero Exacto. fundamental en este periodo. Claro. Ahora, volviendo al tema de la violencia, que es una cuestión sociológicamente muy importante, analizar esa violencia masiva que hubo, los análisis tienen que ser interdisciplinarios en este tema. Hoy día no puede haber demasiada especificidad o verticalidad en la función analítica, que sea ciencia social o ciencia pura, política, no, tiene que haber una integración analítica. ¿Qué quiero referirme con eso? De que en esta cuestión tanto del COVID, no, vamos a la cuestión del ataque al Capitolio. Ahí tienes que usar no solamente la variable sociológica o la variable política o psicológica, también la variable de inteligencia militar y la variable militar. No tenemos una información completa de por qué la alcaldesa Bowen, que es demócrata, no previno esto. Se habla de que se abrieron las puertas para que esto ocurriera. Fue una operación para buscar el chivo expiatorio que es Trump y destituirlo. Los republicanos que están representados en Fox News no dicen eso. Han sido bastante decentes, porque yo creo que deben saberlo. Pero no lo dicen. Tienen, en ese sentido, los republicanos son muy, ¿cómo diría yo? Muy pragmáticos. Puede que no tengan las pruebas, puede que sea una mayoría de apoyadores y manifestantes pro-Trump, y que los grupos Antifa y Black Lives Matter sean menores, pero obviamente hay una apertura del Capitolio, porque están comprobando los votos, están ratificando legalmente esa elección en el Congreso. Tú tienes que llenar de policía como ahora, no dejes eso vacío con policías, con los policías civiles del Congreso. No se hace eso. Es como abrir la puerta, la ocasión hacia el ladrón. Entonces ahí yo quedo, cuando falta esa información, el análisis es incompleto. Y cuando el análisis es incompleto, es muy insatisfactorio lo que uno puede hablar. Es decir, hay mucha duda en lo del Capitolio. Entonces, la explicación sociológica, y esto lo pueden discutir con el profesor Pizarro, si tú no tienes toda la información empírica, todos los datos duros, ¿cuál es la explicación sociológica respecto a esa violencia? Yo no la tengo.
porque puede ser una operación. Pero como yo no tengo los datos prácticos de la operación, los datos duros de la operación, mi análisis sociológico no es completo, es a medias. Siempre puede quedar una variable ahí pendiente. Exactamente, porque ellos dicen, claro, creo que todas las guardias nacionales están alertas en todos los estados, digamos, la representación de Guardia Nacional. Hay una información que anda circulando en los 50 estados. Entonces, cuando la información es fragmentada o muy fracturada, es muy difícil integrar el análisis. Sin embargo, hay que acudir a eso, hay que decir, hay que tener información militar, hay que tener información de inteligencia. Hoy día no basta para el sociólogo, el cientista político, o el que sea, prescindir de la información de inteligencia y de la información militar. Por ejemplo, el COVID. Está la duda, ¿es invento de laboratorio o es realmente de murciélago o ser humano en China en Wuhan? ¿Y cuánta información aparece de que antes de noviembre del año pasado había infectado de COVID en septiembre en Estados Unidos, en el ejército, en varias partes habían infectado de COVID? La OMS parte con Wuhan en noviembre. Y ahí Esta es la línea de ellos. y ahí está también toda la dificultad de poder comprobar si esa información es real o no. Entonces, en resumen, no solamente la realidad está con problemas, la vemos, sino que el análisis de esa realidad está con muchos problemas, porque no tenemos acceso a la información. A pesar de todas las redes sociales, a pesar de toda la apertura que hay en la información, hay informaciones que se mantienen bajo estricto orden de seguridad estratégica del Estado, que es el tema del origen del COVID. Digamos, es una información estratégica militar. Entonces, yo me había preparado para este tema, también en el caso de que hubieran cambiado la agenda, que es la pandemia. Si tú la pandemia no la manejas a nivel público, con un mínimo de conocimiento desde los jefes de Estado, de que esto fue un ataque biológico, yo no digo de quién contra quién, eso no lo estoy diciendo, esto fue una operación biológica para provocar este tipo de situación hoy día, con objetivos a mediano plazo que son económicos, de tener un nuevo orden mundial, de la pregunta que tú me puedes hacer, ¿quiénes lo hicieron? No podría especular. Yo al principio tenía tesis a comienzo de la pandemia, en mi análisis que yo he hecho en televisión externa, en los canales que a mí no me entrevistan aquí en local. Yo estoy vetado acá. No sé si vetado, no soy importante acá yo. Pero me gusta ser el no importante acá en Chile. Pero a mí me entrevistan los iraníes y los rusos, y antes Telesur se incomodó conmigo por las cosas que yo digo. Yo estoy hablando lo mismo que hablo afuera, por si acaso, ahora contigo. No son dos discursos. Ese mismo discurso, tú puedes googlearme, y esto que estoy diciendo de ti ahora lo he dicho en Instant TV, en la televisión iraní. Ellos son muy abiertos, los iraníes. Son increíbles. Porque ellos, en el medio del Medio Oriente, o en la zona de Asia Central, sur, digamos, no pueden enojarse con nadie, solo con Estados Unidos o con Israel, pero tienen que estar bien con China y con Rusia. Pero Rusia y China no están bien entre ellos, eso tú lo sabes. Eso se ve a las claras. Y yo lo noto a través de Irán. Pero volviendo al tema del origen del virus, la investigación que está haciendo la OMS en China, si no van con científicos que tengan conocimiento de lógica militar,
y de estrategia y conocimiento, de inteligencia militar, esa investigación no va a llegar a ninguna parte. Digamos, no puede ser cientificismo puro, no puede ser positivismo científico puro. Pero tienes que integrar otras variables, la de la inteligencia y la lógica militar. Los chinos que desaparecieron después de noviembre, tú tienes que tener una explicación pública respecto a eso. No puede quedar en las compuertas internas del Partido Comunista Chino. Claro, porque Por mucho, ya dejó de ser un problema de seguridad nacional, se transformó en un problema ya de toda la comunidad internacional. Global. Claro, este es un ataque global. Son Ahora, 200 países infectados. En virtud del tiempo, porque ya estamos pasados en la hora. Nos pasamos. En breves palabras, yo sé que es una pregunta difícil, pero uno siempre tiene que hacerla. ¿Qué podríamos esperar en las próximas semanas? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Va a haber una transición tranquila. Con mucha seguridad, y Trump ya dio brazos a torcer, ya dijo un discurso claro de que quiero que mis manifestantes que me apoyan, los manifestantes que me apoyan, no pueden ser los que atacaron el Capitolio, no quiero violencia, la violencia no tiene nada que ver con apoyarme. Lo dijo Trump claramente. Yo no quiero violentos en la gente que me apoya, porque eso es destruir el país. Lo dijo claramente. Ese fue el mensaje de él. Ahora, que va a haber Antifa, que el Black Lives Matter radicales puedan haber, y van a haber. A mí no me gusta hablar de blanco supremacista, porque eso es también es peyorativo. No es que sea blanco supremacista. Yo preferiría hablar de blancos excluidos o blancos. Me gustaría definir la pobreza del blanco. Que puede haber radicales también. Cuando digo radicales, extremistas, que pueden también alterar en algunos estados. Pero en el Capitolio va a haber una contención muy fuerte. Hay varios miles de soldados ahí. Las fotos están, no sé si las has visto, están durmiendo dentro del Capitolio. Hay mucho despliegue. ¿Y qué va a pasar con Biden? ¿Cómo empezar a asumir la presidencia? Él va a tener que ser una presidencia de mucha negociación. De mucha negociación, porque Trump dejó un legado, particularmente en lo internacional. En lo nuclear con Israel son dos variables fundamentales. ¿Qué va a hacer con Israel y con esos pactos que ha hecho Israel con los países árabes? ¿Cómo retomar el tema del acuerdo nuclear de los 6 países respecto al tema de Irán y al desarrollo nuclear de Irán? Kim Jong-un está molesto porque se va Trump. Dice Estados Unidos es nuestro enemigo permanente, con Trump o sin Trump. Sin embargo, tuvo tanta presión Trump para que no se llegara a un acuerdo con Kim Jong-un que fue impresionante. No lo dejaron. Los poderes fácticos internos de la política exterior de Estados Unidos. Él quería una denuclearización de la península. ¿Para qué? Para levantar sanciones en Corea. Porque dijo Trump, los coreanos pueden ser tan prósperos como los del norte como los del sur. Y el establishment socialdemócrata, porque eso es verdad, la socialdemocracia está representando Biden en el Partido Demócrata, Guterres, secretario general de la ONU, el Banco Mundial es socialdemócrata, el Fondo Monetario es socialdemócrata, en el fondo. Como tú bien lo dijiste, con mucha inteligencia. Todos quieren ser socialdemócratas. Hasta el centro liberal, el centro derecha quiere ser socialdemócrata. Bueno, ellos, la socialdemocracia, no quisieron que Trump negociara con Kim Jong-un. Y ahora Kim Jong-un está molesto,
está molesto porque salió Biden. Ahora, ¿qué va a pasar? Biden tiene que negociar. Yo pienso que no va a ser puede que sea el primer caso de la historia de un presidente pato cojo. Lame duck, que se llama en inglés, ¿no? Un presidente con poco poder, con un poder Porque a medias. además ¿Ah? Trump ya dejó más o menos establecida una cierta línea que va a ser difícil de revertir en cuanto a las relaciones exteriores. Esto no va a ser como todos creen. Yo creo que Biden va a asumir y va a retrotraer la situación a como era en 2016. Va a intentar. Pero ¿será posible que pueda? Eso es lo que ustedes, como en la academia, ustedes tienen que discutir. Yo, como analista, lo único que te puedo decir de que Biden primero va a manejar la pandemia. Es muy pragmático en eso, y cualquiera que pueda asumir ahí, hay que manejar la pandemia y la vacunación. Que Estados Unidos tenga seguridad y menos vulnerabilidad en su fase productiva, ¿eh? En términos de la economía, y que haya menos desgaste social, porque la pandemia, sociológicamente hablando, por Dios, que van a pasar décadas y la sociología va a quedar corta en el análisis del impacto social de la pandemia, impacto cultural, impacto afectivo. Bueno, pensando que todavía se escribe el libro sobre la peste negra. Claro, es un desmoronamiento del ethos humano, porque perdiste libertad. ¿Por qué perdiste libertad? Porque piensas que te vas a morir, a cualquier edad. Es verdad. Y no tanto por tu debilidad orgánica, es porque el virus es tan controversial, tiene una geometría tan compleja, que ahora aparecieron nuevas cepas. Volviendo al tema si fue inventado o no inventado, perdón, démosle el premio Nobel a ese murciélago que se unió con ese chino, con esos chinos en los experimentos, ¿no es cierto? Y que inventó este super virus, una especie de Batman y Superman a la décima potencia, ¿no es cierto? Que tiene van tres variantes ya. No, mira, yo tengo más de 70 años, he vivido en muchos países, he pasado muchas cosas en mi vida, he estudiado mucho, no sé si bien, pero he estudiado bastante. A mí no me vengan con cuentos. Este virus está inventado para generar este daño. Yo les dejo eso y voy yo. Sí, Bueno, porque yo lo recojo en la calle acá en Santiago. Más de la mitad del centro de Santiago. ¿Por qué empezar? No, si esto lo inventaron. Y Biden va a gobernar manejando la pandemia. Esa es su primera tarea. Va a estar atosigado. Y lo otro, va a tener que apaciguar internamente a Estados Unidos con medidas de bienestar social, en donde el norteamericano se sienta gratificado por medidas económicas, en donde al mes, a los 2, a los 3 meses, el norteamericano se sienta con platita en el bolsillo. Porque eso yo lo aprendí en Estados Unidos, yo viví ahí, estudié ahí, que se dice, el americano votante es un muy gratifying voter, es un elector agradecido. Te ponen más dinero en el bolsillo, yo voto por él, por ella. Váyanse a preocupar de eso. Y el efecto positivo del manejo de la pandemia tiene una relación directa con la mejoría de la economía. Por lo tanto, esa agenda va a estar bien centrada en eso. Y respecto a lo internacional, sí, él va a restablecer sus relaciones multilaterales, puso a Samantha Power. No es una mala elección desde el punto de vista de Biden, pero Samantha Power es guerrera, es una halcona, es una demócrata que va a tener relaciones con el Pentágono para atacar Siria. Ella estuvo en el asunto de Libia. Digamos, es una dura.
Samantha Power es de las duras en términos de política exterior. Ella no está en política exterior, está en la Agencia para el Desarrollo, pero le dio categoría a USAID, a la rama de la cooperación internacional de Estados Unidos, le dio categoría como casi de ministra. Es más que directora. Y en el secretario de Estado de Anthony Blinken, que es un personaje que trabajó con Obama, viene de hace tiempo, de la época de Clinton inclusive, y trabajó con Obama y participó directamente en el ataque a Libia, estando él como miembro secretario de Estado. Después tuvo un tiempo en Naciones Unidas. Intervino en esta elección siendo funcionario de la ONU. Él tenía un cargo en la ONU y dijo que con Trump se había disminuido las posibilidades de democracia en el mundo y de respeto a los derechos humanos. Lo dijo siendo funcionario de la ONU. Ese es Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Biden. Por lo tanto, él está trabajando con gente que es muy proactiva, por no decir muy agresiva, en el sentido de que son puntúos, ¿no? Porque son términos un poco académicos y más coloquiales. Vamos a ver qué sucede con eso, porque pareciera ser que el plan es revertir, como tú bien dijiste, los elementos que dejó establecido Donald Trump. Con el tema de Israel, Biden históricamente no tiene malas relaciones con Israel. Obama no las tuvo buenas con Netanyahu, pero Biden no tiene malas relaciones con Israel, sin embargo tiene muy malas relaciones con Turquía, tiene malas relaciones con los árabes. No es respetado en el mundo árabe Biden, menos en Arabia Saudita. En Arabia Saudita van a echar de menos a Trump. En Israel también. Y en muchas partes van a echar de menos a Trump. Corea del Norte ya Kim Jong-un dijo, pues Ya lo está trayendo. ¿no? Ya lo está trayendo, ya se está preparando con bombas nucleares. Sí. Qué buena. Terminemos en eso, terminemos ahí con lo que tú dijiste, ¿no? Bueno, no te dejé hablar. No, pero no. Discúlpate que no te dejé hablar. No, pero así ha estado súper bien la discusión, así que no hay problema. Así que muchísimas gracias y esperamos contar de nuevo con su presencia en una próxima oportunidad.